¿Hasta dónde estás dispuesto a perdonar? Esa es la pregunta que yo te hago el día de hoy. Muchas veces decimos, no, ya lo perdoné, pero nos quedó ese rencor adentro, ese enojo, ese malestar. Y otras veces decimos, no, no lo voy a perdonar, pero internamente sentimos que sí. Bueno, vamos a estar hablando acerca de todo esto, del tema del perdón. Bienvenido, ahí lo veo a José que se está conectando, José Morales, que es nuestro anfitrión del día de hoy. Vamos a hacerlo entrar en este encuentro. Seguir en Sabadella Activa. Vamos a ver que José vaya entrando aquí a Frecuencia TV. José, hoy la cámara no está al revés, eso es bueno. Sí, esto es importante que la cámara está bien. Mira, fíjate cómo entramos con los niveles de perdón, que hemos empezado 6 minutos tarde y le pido a la audiencia que nos disculpe por el tiempo que han estado ahí esperándonos, pero sin acritud, sin acritud. O sea, ¿me estás acusando que fue mi culpa llegar tarde? No, yo llevo peinado desde esta mañana y ya estaba peinado para hoy. Es más. Bueno, no, vos sabés que yo iba a empezar el vivo, José, me miré al espejo y no me vi muy peinada y dije, no, tengo, por respeto a la audiencia, a ustedes que están del otro lado, dije, me tengo que peinar. Entonces fueron esos 6 minutos que empezamos más tarde. José, te pido perdón. No me pidas perdón porque no sé qué perdón me pides, es un perdón emocional, es un perdón racional, es espiritual. Ahora hablaremos de los perdones. Los he enumerado solo por ti, porque a ti te gusta que enumeren las cosas. Bueno, me gusta, porque vamos a empezar por ahí el tema del día de hoy. Podemos empezar hablando un poco de qué es el perdón y qué tipo de perdones hay, porque mira, yo esto no lo sabía, no sabía que había diferentes tipos de perdón. Sí, bueno, hay diferentes tipos de perdón porque nos ocurre en diferentes causas. El perdón es el perdón, pero es como el dolor. El dolor duele, pero diferentes tipos de dolores se manejan de forma diferente. Entonces me parece súper interesante. Aparte, fíjate que hoy me siento súper feliz. Dolores, hacía tiempo que no te veía así y aparte me encanta tu voz. Ay, qué bueno, bueno, él quiere que yo le cuente a la audiencia que estuve mal, que estuve con una laringitis aguda. Estuve fatal, José, estuve fatal. Tuve que cancelar el directo. Le cancelé como 8 veces el directo a José. Yo le iba corriendo a la fecha porque quería hacerlo, pero bueno, no se podía. Y mira qué casual, qué bien lo que me mencionás, ¿no? Para que le cuente a la audiencia, porque lo que me sucedió tiene que ver con un episodio, José, que me pasó. Y también tiene que ver con un tema de perdón. Tuve un episodio un poco traumático. Voy Hace a un par de tomar semanas nota, con voy una. a tomar nota con mi bolígrafo. Dime. No, no, psicología no, acá vamos a hablar, vamos a hacer un storytelling, vamos a contar una historia, que no puedo dar mucho detalle por si la persona está viendo, pero bueno, sufrí un gran ataque, fuerte ataque de parte de una persona, y esto me ocasionó todo el tema de la voz después. Y la verdad, ¿por qué digo que se relaciona con el perdón? Porque internamente yo digo, ¿cuál es el límite, no? ¿Hasta dónde estoy dispuesto? ¿La perdono a esta persona? ¿No la perdono? ¿Quién soy yo para perdonar? También, porque viste que a veces uno dice, ¿quién soy yo? ¿Por qué yo tengo que perdonar? Si yo, no sé, o sea, ¿qué tipo de autoridad soy para perdonar? Entonces, bueno, creo que todo esto está bueno para hablarlo y para charlarlo hoy. Fíjate que el otro día me pasó con una clienta que me dijo, no sé, me dijo una cosa que no me gustó, se lo dije tan directamente, pero tan directamente que me dijo, José, perdóname, digo, mira, digo, yo no te perdono, digo, a ti te perdonará Jesús si quiere, pero yo no. Eso fue lo que le pasó. Y ya, No, sí, a veces yo es cierto que soy muy directo, soy muy seco. Esta mañana estaba preparando un tema para una compañera del tema del Magic, que viene en 2 o 3 semanas, tenemos la Feria Magic. Y sí. no, tarjeta, y una señora se está a la puerta y digo, señora, ¿usted va a entrar o se va a quedar fuera? Dice, no, que no quiero molestar, es que no, digo, mire señora, digo, si entra, entre. Si, para no molestar, lo mejor es no hablar. Digo, y así. Sí. Estoy súper estresado como para que, digo, hay que serme conciso y rápido. ¿Usted realmente qué quiere? Y esto a veces me están llamando por teléfono, digo, pero usted realmente ¿para qué me llama? ¿Qué es lo que me quiere vender? Sea breve porque no tengo tiempo. Y me quedo así, Dolores. El tiempo es el tiempo, es que nadie valora el tiempo de los demás. La gente, No, la bueno, gente, hay quienes sí, no generalicemos tanto. Hay quienes sí lo valoran, pero hay quienes no lo valoran también. Entonces,
Este tema, bueno, José, quiero que empecemos a enumerar, porque ya me enumeraste al principio que había diferentes tipos de perdón, pero no lo explicaste, así que tenés que explicarlo. Te ves en la obligación de explicar los procesos del perdón, los tipos de perdón que hay. Pues bueno, hay diferentes tipos de perdón. Sí. ¿Tú cuál quieres que yo te ponga a ti? Por todas estas veces que me has anulado. Vamos a ver en qué tipo de perdón encajo yo, ¿no? Vamos a ver. Venga, a ver cómo lo hacemos. Mira, hay 5 tipos de perdón, o ahora más, pero bueno, tenemos la que es la parte emocional, Sí. está el racional, el espiritual, está el que uno se perdona hacia sí mismo, ¿no? Cuando uno hace que sigue, que va reposándose su vida interior. Luego está este perdón simbólico, ¿no? Que tú haces o que tienes que decir, pero que nunca has expresado hacia nadie. Entonces, todo el mundo conjugamos o estamos los 5 tipos de perdón. El perdón que más solemos utilizar, pues es dependiendo de cómo seamos. Si somos una persona que somos como muy sentidas, pues muchas veces utilizaremos o el racional o el espiritual, ¿no? Pero la gente que nunca suelta nada, que todo se lo guarda, pues posiblemente estará en la parte emocional, ¿no? Yo pienso que el perdón emocional es como soltar pues toda esa carga, ese peso que no te permite avanzar o seguir, y no importa que la otra persona lo reconozca o no lo reconozca, lo importante es que a ti te ha molestado. Y eso tiene que ver mucho, pues, por ejemplo, cuando una persona se siente traicionada por la pareja. Claro, aquí hablaríamos qué es la traición. Claro, Claro, qué es y este? empezamos a relacionar, perdón, las 5 heridas, ¿verdad? Con los tipos de perdón también. Sí, sí, mira, se podría relacionar las 5 u 8 heridas que hay, porque están las principales, pero luego hay otras que también son fundamentales, y, Sí. y podemos relacionarlas con los tipos de perdón. Pero muchas veces, detrás de cada herida, nosotros reaccionamos a un tipo de perdón. Y está mucho en cómo evolucionamos. Cuando hablamos de que un líder nunca pide perdón porque no siente que tenga que pedir perdón, pues también es un error. Toda la gente que es líder o que ha sido líder o que es líder o que va hacia el camino del líder, eh, ha sentido esa herida, algún tipo de herida, y esa parte la ha hecho, porque muchas veces cuando uno se forja en base a lo que ha vivido. Lo que hemos vivido se puede decir como herida, que yo muchas veces no digo que sea una herida, simplemente son situaciones dolosas o traumáticas que forjan un estado en el cual te hacen emprender o te hacen avanzar. Para mí, la gente dice, no, es que hay que buscar la felicidad. La felicidad es súper importante. Pero tenemos que recordar que la felicidad es un estado. Claro. Es un estado No es que dura constante el tiempo que dure. Y es, pues, la felicidad te lo puedes utilizar pues, para momentos de euforia o para momentos de que algo está súper bien o que estás entusiasmada o has conseguido algo. Eso es la felicidad. Ahora tú dices, ¿cómo puedo hacer que eso perdure? Pues si tú quieres que perdure, pues te vas hacia la parte más de la serena, de la parte de la serenidad. Y la serenidad es saber perdonar todo lo que arrastras. La serenidad es como un cambio, es como algo como muy profundo, que es como la comida que se cuece a fuego lento, claro. que tiene ese sabor, que tiene ese equilibrio, y la cocina que se hace a fuego lento, le pones mucho amor, le pones mucho cariño, lo consolidas. Entonces, para Hay mí, que poner amor, perdón, José, pero hay que poner amor para poder perdonar. Y mucho amor, porque hay que entender también. Hay que hay que poder aceptar. Es todo un proceso. hay que poner un amor sincero, hay que poner un amor sincero. Fíjate que todo, si reducimos todo, podríamos hablar de la terapia del amor. La terapia del amor, porque todo se basa en amor, porque todo se basa en emociones, sentidas o no sentidas, sometidas, ¿no? Eh, emociones reprimidas, todos, y en toda esa parte hay una parte de amor. Pero bueno, también hay una parte de coherencia y hay una parte de equilibrio. Entonces, el amor está bien, pero vamos a mirar desde la parte del equilibrio. Porque si todo lo miras con amor, habrá muchas cosas que no vas a poder quizás avanzar. Avanzar como tú quieras, conseguir lo que tú quieras. Porque en el amor también está en que no voy a dejar al otro que no consiga lo que quiera. Y si yo quiero conseguir una cosa, entonces
aunque le ponga amor también para que el otro consiga, que depende de lo que sea, no va a seguir, ¿no? Porque yo también quiero lo mismo. Esto lo vemos mucho cuando, por ejemplo, la gente opta a una plaza pública o opta a un puesto o quiere conseguir algo y simplemente quiere ser el primero, ¿no? Si hay mucha Claro, parte de a lo mejor le puede hacer el puesto a alguien que tú aprecies o que sientas, y esto posiblemente mucho lo habremos hecho, ¿no? El dejar, no, pues hazlo tú misma, has llegado tú, no, no importa, hazlo tú. ¿Por qué? Porque también tienes la certeza de que lo puedes conseguir en cualquier momento. claro, Si tú tienes claro, totalmente. la que puedes conseguir en cualquier momento, pues no te importa, tú lo has conseguido, pero si el otro está, pues lo haces, ¿no? Y esto a veces pasa, que a veces, esta mañana, hoy me llega un equipo, hoy no, el martes me llega un equipo muy bueno para trabajar diferentes temas corporales. Y hoy comentaba con una persona que hay esta mañana aquí que trabaja con el tema de caballos y yo le he dicho, digo, si tú en algún momento necesitas que este equipo para trabajar o mejorar la línea de un caballo, este equipo sirve para esto. Y no tengo ningún problema. Y el equipo es un equipo que es caro. Pero también entiendo que si desde ese lugar yo puedo facilitar, no me importa. Este te puede trabajar todo el mundo. Pero que no me importa porque considero que va a haber un uso correcto. Por eso dices, y si se rompe, pues se rompe, se ha roto. O sea, se rompe, se ha roto. Cuando uno deja algo, o cuando presta algo, asume las consecuencias. Si yo sé que esto que te voy a dejar no va a ser bueno, no te lo voy a dejar. Claro, totalmente. Entonces, si voy a dejar, tiene que aceptar qué parte de perdón te pongo, ¿no? Si pongo ese perdón emocional, si pongo ese perdón racional, o si pongo, pues, yo qué sé, cualquier otra línea que quiera equilibrar para esa parte, ¿no? Entonces, uno tiene que ser consecuente cuando toma una acción de los riesgos que puede haber. Y siempre que hacemos una acción o siempre que hacemos algo, eh, podemos tener cosas que no nos van a poder funcionar bien. Y posiblemente tenemos que aprender a pedir perdón. El aprender a pedir perdón es una forma, o es un equilibrio que es bueno porque nos hace mucho más maduros y nos hace mucho más valientes, ¿no? De pedir Y perdón. vulnerables también, José. ¿Cómo? Mucho más vulnerables también. El poder Sí, aflojar y decir, ¿sabes qué? Perdón, o sea, me equivoqué. No fue bueno, intencional. pero fíjate que tú cuando uno pide perdón, y es que es esa que tú comentas, la parte vulnerable, pero es maravilloso, ¿no? Es como cuando dices, ostras, tengo miedo de enamorarme, pero se me hacen daño, pero ¿y lo bonito que es enamorarse? ¿Y lo bonito que es sentir? ¿Y lo bonito que es entregarse? Claro, ¿Y que no les correspondido? Bueno, pues no pasa nada. Cualquier herida o cualquier daño o cualquier estado te marca un camino que te permite guiar. Entonces, eh, a ver, el perdón no cambia nada. Si tú, bueno, no cambia el pasado, claro, pero es una transformación hacia el futuro. Es un claro. cambio de evolución que te transforma el futuro. Entonces tú dices, ¿cómo quiero transformar mi futuro? Cuando tú hagas estas cosas que no sabes perdonar, no te deja avanzar, no te deja evolucionar. Y si no te deja evolucionar, hay algo que tampoco está bien. Mira, nos saludan desde California, la Sandy. Sí, Un saludo. Sandy, un beso grande para Sandy. Sí, José, yo pienso igual, hay muchas cargas que acarrea el quizás el no perdonar, o el que no te perdonen también, porque uno se queda con una angustia muy grande. Yo me acuerdo de un episodio de cuando era chica, tenía 7 años más o menos, y estaba en un salón de música en el colegio, José, y vos sabés que le dije algo horrible a Pero, una pero- pero- compañera. pero, Dolores, nadie te ha preguntado nada. No, 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 yo lo estoy contando, pero la gente que está mirando no. Yo lo estoy contando para ellos. Pero- Y no te pero- voy a perdonar que seas tan malo. Mirá lo que te digo, no te voy a perdonar. Bueno, pará, y lo que te decía es que me quedé muchos años muy mal, José. Y la persona me reclamaba ese evento todo el tiempo. Yo era muy inconsciente, era muy chica. Y dije algo muy feo, pero, pero lo dije porque estaba enojada y pues la persona me estaba haciendo una maldad. Fue como una reacción, como una defensa. Entonces digo, es tan feo sentir esa carga, ¿se entiende? Pero me imagino que la otra persona también sentiría su carga por no poder perdonar, porque es como algo que en el tiempo se va arrastrando. Entonces, ¿hay algún tipo de señales
que puedan haber, que podamos identificar claramente de que no estamos perdonando, porque muchas veces sí creemos que perdonamos y no perdonamos. José, estás muy lejos de la cámara, te voy a tener que gritar, ¿me escuchás? Ay, perdón. Bueno, me he separado porque fíjate, había tanto, tenías que perdonar tanto que no quedamos en el espacio. Pero mira, uno sabe que no ha perdonado cuando nota que arrastra con mucha rabia, mucha ira hacia los demás. Una de las partes para avanzar es aprender a perdonarse a sí mismo. Es reconocer los errores sin quedarte pegado a esa culpa, sin quedarte enganchado, ¿no? Que es quizás lo más difícil, pero es más es el que más te libera, el más liberador, ¿no? Pero cuando tú te perdonas a ti mismo, te das permiso para crecer. Porque si no, cuando nosotros miramos al pasado con culpa y al futuro con miedo, implica que hay una parte de nosotros que estamos perdonado. Si yo aprendo a perdonarme a mí mismo, me doy permiso para crecer y para poder crecer, lo que hago es nutrir mis raíces. Entonces, ¿cómo voy a regar esa tierra que nutre mis raíces, que a su vez nutre mi tronco? Pues, por ejemplo, desde la bondad, desde el amor, desde el cariño, desde la aceptación. Pero es importante cuando hablamos de autoestima, hablar del autorrespeto, porque muchas veces caemos en el no perdón, porque nos hemos faltado a respetar a nosotros mismos, no nos acabamos de respetar, en la autoaceptación, en aceptarnos como somos. Si en el fondo nadie es mala persona, porque tú para alguien serás bueno y para alguien serás malo, pero no eres mala persona. Lo que pasa es que tienes que aceptarte como eres. Eh, Fíjate, ¿no? Eh, pues iba a contar una cosa que ha Nadie pasado te hoy. preguntó, José. ¿Qué dice? Pero nadie te preguntó, José. Digo, como me decís vos, no, te estoy haciendo un chiste, me estoy vengando, José. No, mira, pues no me ha hecho gracia porque yo soy el entrevistado, Dolores. Me estás provocando dolores de cabeza. Bueno, pero hay muy buena sinergia entre nosotros. Eso es lo bueno, nos conocemos hace Y, mucho. y, Así que esto se permite hacer mira, y, chistes. mira, y lo mejor de todo esto, que ahora mismo estamos en una época del año en que vestimos casi igual. Tú estás entrando en otoño, yo estoy entrando ya yendo hacia el verano. No Sí, hace ni mucho frío ni mucho calor y más o menos yo no tengo que llevar una americana para comprarme tío o ir así. Es decir, que ya estamos en esa sinergia cósmica de totalmente. cómo estamos. Totalmente. Sí, Perdón, cuando yo estoy en pleno verano y vos en pleno invierno, o al revés, como el año pasado que era era pleno invierno para mí y pleno verano para vos, te había puesto una chaqueta y estabas muerto de calor. No, no, eso no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Bueno, contanos lo que pasó, José, que queremos saber. sí, mira, hay otra parte de perdón que se utiliza mucho, que esta se utiliza mucho en terapia, y tú que haces terapia seguro también la habrás utilizado, es ese perdón simbólico, esa carta que escribes, o esa escritura que haces, de cuando, por ejemplo, una de las líneas que trabajamos es el coger, bueno, te voy mirando aquí abajo porque como te tengo en doble pantalla, ahí te veo como más grande y aquí te veo como más pequeña, entonces me es más fácil mirarte allí que mirarte aquí, es decir, tenemos como esa dualidad, ¿no? Pues una de las cosas que trabajamos en terapia es cuando enseñar a perdonar cuando la otra persona ya no está, ya no es tangible, ya no es visible, que se perdona sin contacto. Entonces, y eso ocurre muchas veces cuando una persona ha sufrido una agresión o un abuso, posiblemente en la infancia, y por ejemplo, yo tengo ahora 54 años, ¿no? He desvelado mi edad, que era una edad secreta, y y yo, por ejemplo, digo, pues, mira, pues me sentí abusado por tal familia y ya no está. Entonces, lo que haces es un trabajo personal, un trabajo interno, te haces como un perdón simbólico. Este perdón simbólico es que no siempre vas a poder hablar con quien te ha herido, con quien te ha faltado, pero pues siempre vas a poder hablar contigo de cómo estás. Y vas a Claro. poder devolver como, vas a hacer como poder devolver esa alma, ¿no? Esa esencia a tu casa. Y cuando tú aprendes a hablar contigo mismo y a entender que lo que pasó ya no lo puedes cambiar, y la persona lo hizo por el motivo que lo hiciera, aunque no lo puedas comprender, que creamos de la parte más espiritual, ¿no? El perdón espiritual no puedo comprender el que tú hayas hecho algo, ¿no? Pero ha hecho así, ¿no? Que sería, por ejemplo, cuando había
un líder que incluso le perdonó a Dios, ¿no? Por lo que pasaba o por cómo era, ¿no? Que fue la parte del perdón espiritual. El, Sí, cuando uno aprende a perdonar lo que ha pasado en su vida, es que la alma descansa, pero el cuerpo que es ese altavoz donde se expresa todo lo que ha pasado en tu vida, donde tú coges el cuerpo y lo palpas y lo sientes, eso que el cuerpo expresa es algo que tú has vivido. El cuerpo ha vivido todo lo que te ha pasado en la vida, así como los oídos lo han escuchado todo, como el olfato lo ha olido todo. Quizás tú estabas con los ojos cerrados porque no querías ver, pero tu cuerpo siente, tu olfato le transmite, ¿no? Por líneas sensoriales a tu cuerpo y tu oído no deja de escuchar. Y cuando yo no he querido escuchar algo que ha pasado o me he querido desconectar, es ahí cuando hablamos de que más adelante tengo enfermedades que no quiero que pasaran, es porque yo decidí no escuchar, no sentir y el cuerpo lo ha trabajado, lo ha somatizado. El otro día me vino una profesional de la salud sí, a observar qué es lo que yo hacía, cómo medía. Eh, hoy me ha escrito que quiere trabajar conmigo la parte, me ha dicho que quiere trabajar los altos niveles de conciencia y quiere trabajar lo que es la conciencia no local, pero quiere que se la mida de cómo evoluciona en su cuerpo, ¿no? Cómo va evolucionando el cuerpo, dije que eso es posible, que nosotros lo podemos hacer, esa parte. Cuando estás trabajando en la parte corporal y tocas el cuerpo y empiezas a hablar con la persona, te das cuenta de que su cuerpo está marcado de líneas sí, traumáticas. Entonces, cuando tú empiezas a tocar cada punto, cada parte del trauma, las líneas del trauma siempre las vamos a localizar o delante y algunas en la parte de atrás. Así que si sí, vamos a sí, trabajar la parte más preoperinatal, nos llegamos hacia el vientre bajo y seguimos a trabajar el día a día, miramos si coinciden los puntos por la distancia de Fibonacci entre un punto y otro. Que por eso tengo una regla por aquí, que cuando tengo la duda lo que hago es medir y ver si realmente tiene relación o se hace por un pulso o por otras partes, pero dependiendo el momento en el cual estoy, lo hago de una forma o lo hago de otra. Eso tiene que ver mucho con el perdón, con la parte de perdonar. Si cuando uno es capaz de perdonar algo que ha ocurrido, porque no lo ha entendido, porque no lo entiende, el cuerpo deja una marca. Y muchas veces cuando yo a veces en las sesiones de terapia le digo a la persona, cierra los ojos y observa los ojos cerrados. Le digo, voy a abrir los ojos y vuelvo a cerrarlos. Depende cómo cierra los ojos, si cierra más uno que otro. Ya me está dando una pauta de lo que voy a trabajar, de lo que voy a enfocar, que es la parte cuando está somatizado o cuando está quieto, es decir, el cuerpo te va a decir exactamente qué es lo que le pasa. Ahora no estarás cerrando los ojitos para que yo vea los valores. Dolores que nos conocemos, estarás haciendo así, así, que me diga algo, que me diga algo. no, ¿No? no, no. Está bueno que hables justamente de las personas que van a tus terapias, porque te iba a preguntar si notas algún patrón como en común en algún tipo, no sé, por ejemplo, de resistencia a perdonar, o cómo es el proceso que realizan, y cómo también los ves que, que están después de perdonar. ¿Se entiende? O sea, Bueno, después de terminar ese proceso. mira, todo el mundo quiere perdonar, todo el mundo dice que perdona, pero en el fondo no está perdonando. Mira, aquí hay una parte, eh, trabajamos en una de las líneas que bajó, una chica que vino de fuera, y trabajamos un tema de línea uterina. Ella quería perdonar y, bueno, no pasa nada, grabé todo el audio de la sesión y luego en esa parte hay una parte que la grabo con los micrófonos que tengo, que la graba directamente y la puedo reproducir directamente. Y cuando estamos reproduciendo, que estaba completamente monitorizada, estuvimos unas 3 horas y media aproximadamente. Le pongo lo que ella me decía y el perdón cuando hablaba. Cuando hablaba del perdón, hablamos del perdón. Su perdón nacía de la parte cingulada. Es decir, no estás perdonando. Estás convenciéndote de que perdonas, pero no estás perdonando. Simplemente estás quedando bien contigo mismo.
¿no? Esa parte. Entonces, el que la gente perdone es difícil, el que la gente llegue a perdonar. Hay mucha raya dentro con el perdón, muchas veces. Muchas veces la gente no perdona, pues como muchas veces habla mi compañera, ¿no? María José. Muchas veces la gente no perdona por miedo a que le haga lo mismo o que se le repita lo mismo. Entonces, el perdón, un perdón claro y honesto, es difícil si hay una parte muy dura detrás. Entonces tenemos que hablar de un amor casi incondicional hacia uno mismo para poder soltar. Y cuando hablamos de perdón, es muchas veces decir, bueno, yo te perdono. Bueno, en el fondo no te perdono. En el fondo estás ahí y paso de llamarte. Cuando uno perdona, recuerda, pero no duele. Entonces, si yo te perdono, sigo manteniendo la conversación contigo y esta parte la tengo ahí. Si yo te perdono, pero yo no te amo más, en el fondo no hay un perdón. Hay una parte de castigo. Te castigo por lo que hiciste. Es un falso perdón. Entonces, si nosotros nos paramos a ver si realmente perdonamos al 100% o perdonamos parcialmente, yo nunca perdono al 100%, yo perdono parcialmente. Hay gente que le he perdonado y hay gente que me Sí. da igual. Y hay gente que me da igual. Claro, entonces aquí es donde hablamos de los valores. Claro, mi valor principal es la lealtad. Esto lo he explicado muchas veces. La lealtad es muy bonita, pero si me fallas estás muerto. Está muerto en la persona. Claro. Pero puede haber perdón si yo considero que no es una traición. Entonces es diferente. Muchas veces el perdón viene de cómo tú sientas que te han tratado, que te ha afectado. Por eso cuando hablamos de perdón, hay que enfocarlo. Es decir, pragmáticamente sí es muy bonito perdonar, es muy bonito hacer, sí, eso es real. Pero luego vamos a la otra parte más real. ¿Por qué tengo esa resistencia a perdonar? Quizás es una persona que querías, habéis apostado por ella, no habéis apostado por ella, te da igual y puedes perdonar porque en el fondo, como si se muere, ¿no? Es decir, ¿qué es esa parte de perdonar? Es decir, hablamos del perdón como algo muy romántico que perdonar, pero en el fondo, cuando tú te paras a pensar el por qué, la gente no llega a perdonar al 100%. Porque si Y perdonas lo al que 100%, implica mucho dolor a veces. Y miedos, ¿no? Se entrelazan los miedos, que es una palabra que no nombramos hoy en todo el directo, pero que está presente. Me da miedo que me vuelvas a hacer lo mismo. claro, el miedo es una parte que está. Por eso cuando hablamos del perdón, uno puede perdonar a alguien porque le importa un bledo y sabe que no va a haber más, pero si yo digo, yo te perdono y no te amo más, en el fondo no te estoy perdonando, te estoy castigando. Entonces tengo que saber si realmente perdono o no perdono. Porque claro, si hacemos un perdón racional es, si alguien me ha hecho daño, tengo que entender a otra persona desde dónde actuó. O sea, actuó desde la ignorancia, o sea, actuó desde el dolor. Claro, lo importante es que, es que tú entiendas cómo te ha perdonado, pero lo que no puedes hacer es justificarlo. Entonces, si lo estás justificando, ya no estás perdonando, estás perdonando de otra parte, ¿no? Entonces, ¿es capaz de perdonar a alguien? Si lo que te hiciera, pues mucha gente te dirá que no. Mucha gente habla del amor, que el amor, pero no es capaz de perdonar. Entonces, no vale del amor si no es capaz de perdonar. Es una incoherencia. Entonces, yo Sí, no puedo hablar de perdonar porque no perdono a todo el mundo. A mucha claro. gente, y a mucha gente no. Y eso es una parte que aunque hagamos liderazgo o hagamos esa parte, es muy romántico. Dices, no hay que perdonar, no pasa nada, está dispuesto. Sí, 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 sí. Pero unos dice, pues no. Y ahí está la personalidad o temperamento de cada uno. Y eso también se tiene que trabajar en la parte de terapia. El por qué no. ¿Qué pasa? A lo mejor hay una parte ahí, pero consideras que lo que ha pasado es una falta de respeto. Y no hablamos de él. Totalmente. Estamos hablando de cosas que han pasado que siento que me tomas el pelo. Y aunque yo te perdone, lo vas a volver a hacer, ¿o no? Bueno, es como poner un límite, entonces. El hecho de no perdonar es, y permíteme que dé una cosa más. Primero que él no está dispuesta a perdonar la audiencia que están conectados ahí. Sandy dice lo que el cuerpo grita, lo que la boca calla, haciendo un poco alusión antes a todo lo que mencionabas. Y José, algo que también te pregunto es si crees que es una necesidad que tenemos la de perdonar, porque si hablamos de valores también, yo por ejemplo considero que hay ciertos valores que te hacen ser una buena persona, y si yo no perdono, quizás lo que estoy pensando es que yo soy una mala persona por no perdonar. O sea, esto No, se asocia. no, yo no creo que tenga nada que ver. Uno es buena persona. A ver, decir que alguien es mala persona es muy relativo, porque todo el mundo es buena persona para alguien y todo el mundo es mala persona para alguien. Tú, para mí, Dolores, eres una excelente persona
y habrá otras personas que serán malas, por el motivo que sea, igual que yo. Y no pasa Claro. nada. Y mira tú si yo estoy preocupado de ser mala persona para alguien. A ver, no estoy preocupado porque me da igual. ¿Por qué? Porque lo importante es que tú sepas cómo eres tú. Tú ya sabes Claro. si eres buena persona o eres mala persona. No hace falta que la gente te lo diga. La gente te va a decir si le gusta o no le gusta, dependiendo de lo que quiera escuchar. Si tú dices de algo y dices, wow, esto no me gusta, es porque no has escuchado lo que esa persona quería escuchar. Por eso dice que no le gusta. Pero no significa que no tengas razón. Entonces, Cierto. esto es, vamos a ver si el no perdonar es de ser mala persona. No es ser mala persona. Muchas veces es de ser coherente. Yo siempre he dicho que tienes que ser coherente con lo que piensas y con lo que haces. En eso se basa la felicidad. Pero si hablamos de serenidad, que es un estado en el cual tú te vas a comportar así, vas a buscar tu equilibrio. Digamos, por tu serenidad es decir, no, yo no puedo perdonar a una persona que siempre, por ejemplo, está llegando tarde, porque no lo va a cambiar. O te lo acepto como es o no. Entonces, dependiendo de lo que sea, dirás, no, pues prefiero que no venga más. Porque me desajusta un grupo. Porque cada vez que quede una cita para cenar, o para ir al cine, o para ir al teatro, ha empezado el teatro y no puede entrar. Entonces, no lo vas a permitir. ¿Por qué? Porque hay una parte de la autoestima que es el autorrespeto. Y el autorrespeto es poner también tus límites, hasta dónde quieres llegar. Por eso decir que hablamos del perdón como algo que hay que perdonar. Bueno, sí, pero si falta el autorrespeto, siempre de tu autoaceptación. Entonces, siempre hay que buscar ese equilibrio, que esa es la parte del orgullo que tiene cada uno, porque todo el mundo tiene su pequeño orgullo y cada uno tiene su carácter, su temperamento, que es lo que hace único a cada persona. Si todo el mundo perdonara y todo el mundo fuera así como happy, pues más o menos seríamos casi todos iguales. No importa lo que hagas, porque sé que me vas a perdonar, porque el amor es puro y me vas a perdonar y vas a sentir. No, eso lo hace Jesús. Es el que tiene esa capacidad, porque es el que manda. Nosotros no. Entonces, para mí hay que ser coherente. Y la coherencia es qué es lo que estás dispuesto a perdonar y qué es lo que no estás dispuesto a perdonar. Claro. Y eso que estás dispuesto a perdonar no importa. Por ejemplo, yo he contado alguna vez que yo sufría abusos cuando era pequeño y esa parte me da igual. Es decir, no me pesa esa parte. Y como no me pesa, me da igual. Es decir, no me causa ni trauma ni eso, y no tengo ni rabia, no tengo absolutamente nada. Y si veo a la persona me dará igual. Entonces, ¿cómo estás dispuesto a llevarlo? Porque tú habrá cosas que valorarás más y cosas que valorarás menos a la hora de hacer. Entonces, no pasa nada. Tú tienes que saber hasta dónde puedes llegar. Claro. Entonces, Claro. si tú tienes unos valores y tienes una forma de hacer, hay cosas que no las vas a perdonar. Está Ahora conscientes, bien. pero no las aceptas. Entonces tenemos que ver si eso va a ser bueno para ti o no. Y luego ver en qué te va a hacer o qué te va a afectar, o si está dentro de tu línea de trabajo, o sea, de tu línea de trabajo. Dice, yo aquí cuando hablamos del perdón, dice, muy bien, hay que ver, ¿no? Si estoy dispuesto o no estoy dispuesto. ¿Han preguntado algo? Sí, pone, Sandy dice, me has quitado un gran peso de encima, José Manuel. Vibro con lo que dices, la coherencia ante todo, al final, es lo que realmente estás sintiendo. Muchas gracias. Bueno, qué bonito, Sandy. Bueno, se ve que a Sandy le habrá sucedido también algo que reafirma y que le ayuda mucho lo que le estás transmitiendo, José. Claro, yo pienso que está bien, el perdón es súper bonito, si no digo que no, ¿eh? Es como el amor, es súper bonito. Pero tú le tendrías amor a un mirador, por ejemplo. No, seguro que no. Y si No, posiblemente no lo perdonarías el hecho que ha hecho. no. Entonces, a lo mejor lo perdonarías, pero si a lo mejor Perdón, era dentro tuyo no. el Papa Juan Pablo II que lo perdonó al que lo quiso asesinar y que le pegó un tiro. Digo, yo la verdad no soy una persona rencorosa, por ejemplo, pero cuesta a veces perdonar ciertas cosas. Y cuando ves que el patrón en la persona se repite, se repite, se repite, se repite, llega un momento que decís, bueno, me alejo, pero no puedo perdonar esto, ya no puedo con eso. Claro, muchas veces tú puedes hablar de cosas que han pasado porque no las has vivido tú directamente en primera persona. Entonces, cuando uno lo vive directamente, la forma de
del observador cambia y a lo mejor tampoco Claro. es tan flexible. Entonces, por eso hay que mirar la coherencia. Y eso se basa mucho en el tipo de los principios de valores que te gobiernan en tu vida. Por eso cuando se hace un ejercicio de valores, y que depende de qué valores tengas, si no, pues, por ejemplo, cuando hemos hecho ejercicio de valores, ya la persona ha puesto el perdón como el primer valor que se gobierna a todos los demás. Le pregunto, ¿tú estás dispuesto a perdonar que alguien violara a tu hijo o a tu hija? Me dice, no. Entonces el perdón no puede ser tu primer valor. Será otro, pero no será ese. El primer valor es el que está por encima de todos y es el que no contradices. Entonces, claro, hay que ver si realmente estás en la parte correcta, no si no te estás autoengañando. Y la parte del autoengaño implica en que me doy cuenta que no soy feliz porque no puedo sentir esa felicidad, porque en el fondo no soy sincero conmigo mismo. Y luego uno, cuando llegan esas crisis de identidad o esas crisis de valores, tiene que ver mucho con esta parte del perdón. Entonces, cuando uno no perdona, pero a lo mejor cuando ya no están, pues utilizas el perdón más espiritual, que es el que tú vas a utilizar y es el que vas a trabajar, que es el perdón hacia uno mismo. ¿Por qué? Pues porque te ha afectado en un tema de los padres que ya no están, o de los hermanos, o de los hijos. Entonces es más fácil perdonar porque ya no están, porque si tú dices, yo voy a perdonar a mi padre, yo voy a perdonar a mi madre, y luego te los encuentras la semana que viene y estás comiendo con ellos y ves que se comportan igual, el perdón no es real. Si tú perdonas, es que vas a ser capaz de convivir sin recordar eso que ha pasado, como vas a convivir como si nada hubiera pasado. Por eso cuando, perdóname, que te corte en No, un no, minuto no, que no, no, a mí. a veces pienso que es que hay delay, entonces a veces digo, bueno, terminé de hablar, le voy a decir lo que pienso, pero claro, me pasa que es ese delay que hay chicos, hay un océano de por medio entre José y Frecuencia y yo acá, o sea, hay un océano de por medio, tengan en cuenta esto, hay delay. Decía José, disculpame. No, que muchas veces cuando hablamos del perdón, Sí. de que a lo mejor los hijos han dado a los padres o han hecho algo a los padres, que eso ocurre ahora mucho más a menudo, ¿no? O que ha habido algo en la pareja. ¿Hasta dónde estás dispuesto a perdonar? ¿Tú eres capaz de perdonar y no recordar lo que ha pasado? Claro. Y aquí dices, sí, pues yo perdono. Entonces, ¿eres capaz de perdonar? O si luego te repetir, le vas a decir, es que has vuelto otra vez a hacerme lo mismo. Pues si has perdonado la primera vez, ya no le recuerdas esa parte. Pues ya se la había perdonado. Entonces, porque ya pasa que como si cumplieras esa condena, ¿no? Tienes más castigado durante un tiempo, ya lo hemos hablado, igual que pasa con los hijos, ¿no? Cuando se portan mal con los padres, o los padres con los hijos, que están como esas diferencias. Entonces, si perdonas, perdonas. Y si no perdonas, entonces lo tienes en un cajón y cuando pasa algo sacas el cajón y dices, mira, me hiciste esto y me hiciste esto otro y esto otro. Entonces, no estás perdonando. ¿Estás guardando o estás acumulando? Claro. Y aquí es complejo decir, voy a perdonarte, sí, ¿hasta dónde? ¿O qué es lo que me vas a perdonar y qué es lo que no me vas a perdonar? Entonces montamos estanterías de sí perdón y de no perdón. Claro, si yo ahora te preguntara a ti, no te voy a preguntar qué es lo que tú nunca perdonarías, pues me dirás cosas que no perdonarías. O No, tuyas personales, podría o decirte de los casa. abusos, la violencia. Yo detesto la violencia. La Entonces, detesto. hay que ser realista. Porque si tú tienes claro lo que no vas a perdonar, lo que vas a hacer cuando eso ocurra, ya sabes que no te vas a pelear con esa parte, porque ya tienes claro de que eso no se va a perdonar. Que a lo mejor puedes flexibilizar o puedes estar con esa persona, ¿no? Pero no significa que vayas a seguir más. A lo mejor tienes una relación cordial, pero no significa que vayas a tener una amistad más allá de lo que sea obligatorio, ¿no? Es decir, que para mí el tema del perdón es súper importante porque es importante el perdonar, o sea, el perdonar, pero perdonar si realmente no vas a seguir soltando toda la parte del pasado. Y que en el fondo uno se da cuenta de que no está fácil perdonar, pero si el no perdonar te ahoga, te asfixia y te enferma, hay que replanteárselo. Y comprender. Por eso el perdón racional va muy bien. Si tus padres han abusado de ti o te han tratado mal o han hecho y comprendemos
ellos de dónde lo han hecho, o por qué lo han hecho, o cómo ha nacido, quizás te sea más fácil para que tú perdones. Pero tienes Claro, que comprender también por qué lo han hecho ellos. Cuando tú comprendes por qué ha pasado, por qué lo han hecho ellos, eso hace que tú te sea más fácil perdonar. Pero si no lo comprendes, no lo vas a perdonar nunca, pero siempre lo vas a juzgar. Y no hablamos de justificar, hablamos de entender por qué los padres han hecho esa acción, los padres, o la pareja, o los hijos. Muchas veces los hijos pueden ser un reflejo de la familia, la parte de la sombra familiar. Cuando los hijos se comportan de una forma, es como la peor parte nuestra. Ellos han observado esa peor parte, en vez de quedarse con la buena, se ha quedado con la parte polarizada. Pues hay que observar el por qué los hijos han cogido nuestras sombras y no han cogido lo que les nutre, ¿no? Y si los hijos son capaces de ver nuestras sombras y acogerse a ellas para portarse de la forma que sea, implica que en algún momento yo esa sombra la he mostrado también a él y quizás no me he dado cuenta. Quizás ha sido un descuido mío o un dejarme llevar, una parte vulnerable o lo que sea. Y aquí es donde debemos observarnos el por qué tenemos unos hijos, o quien tiene hijos, que en mi caso no tengo, el que tiene unos hijos quizás con un tipo de carácter, con un tipo de acción, a ver por qué hemos llegado hasta ahí. A lo mejor ha sido porque me he ocupado tanto trabajando o tanto cuidando a otras personas que he descuidado a los hijos. A lo mejor les he dado tanta protección que en el momento que ya no los protejo, se sienten indefensos y cuando un perro se siente indefenso, se siente acorralado, va a atacar por muy macho que sea. claro. Entonces, Y José, perdón, y tenemos, yo particularmente sí tengo hijas y veo muchas reacciones en los niños, ¿no? Mis hijas tienen muchos amigos, obviamente compañeros de escuela y demás, todos los que tienen hijos están rodeados de niños por lo general, y ves actitudes y ves que la mayoría suelen ser un reflejo de los padres, pero hay que tener mucho cuidado con lo que le mostramos a nuestros hijos. En este caso, por ejemplo, el tema del perdón, con lo que perdonamos nosotros, porque probablemente ese sea el límite después en ellos, y también con lo que a veces los sometemos a perdonar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces alguien le pega a un niño y vos vas como padre y le decís, bueno, ya está, perdonalo, lo hizo sin querer? O perdonalo, te rompió el juguete, no fue a propósito, cuando sabes que sí lo fue. O cosas de ese estilo. Porque uno va creciendo y a veces los abusos son más fuertes también en las personas. No es que te rompan un juguete o te hagan un empujón, sino que hay cosas que son más fuertes. Entonces hay que tener cuidado también con cuál es el límite que le enseñemos a los niños, ¿sí? Y con la enseñanza que le damos respecto a todo esto. si tú educas a los niños desde tu herida, entonces en el fondo nos enseñas a vivir en paz. Es decir, uno aprende a vivir en paz cuando es capaz de liderar desde la parte quizás más profunda de la persona, más sensible, más frágil, pero no significa que al que seas frágil es que no puedas avanzar. Bueno, Claro, hay copas que son frágiles, pero que no se rompen. Un huevo es muy frágil, pero depende de cómo lo apretas, lo rompes. claro, Entonces, uno puede ser frágil, pero no significa que se rompa. Puede ser que sea más sensible, que sea más perceptivo. Entonces, aquí hablaremos posiblemente de las personas paz. A lo mejor un día podemos hablar de las personas paz, de cómo trabajamos esa parte, ¿no? Pero entonces, la pregunta sería, ¿desde dónde estoy dispuesto a liderar? Si voy a liderar desde la parte del amor o desde la parte de la herida o del dolor, de qué parte, ¿no? Quiere uno hacer su vida. Pues bueno, muchas veces hacemos un mix, que siempre buscamos la parte del amor, pero es cierto que cuando ves a alguien que te resuena o que dices, es que me la va a dar, ¿no? O lo voy a sentir, o ya me está fallando, bueno, no pasa nada. A lo mejor lo que tienes que hacer es tratar a esa persona o ver a esa persona desde otro lugar diferente, ¿no? Porque claro. muchas veces cuando miramos sin juicio, claro, cuando miramos sin juicio hacia las personas, dejamos de sobrevivir para empezar a vivir, porque no juzgamos. Sería Claro. como aprender a mirar el mar como se mira por primera vez, no desde la mirada de un niño, como me comentaba ayer una compañera, ¿no? Que justamente hablamos de Sí, cómo aprendemos a mirar. Entonces dejas de sobrevivir para vivir.
Pero claro, pero la supervivencia te hace fuerte. Sí, Una de las cosas, por claro. ejemplo, que va pasando aquí en España, ¿no? Que viene mucha gente de fuera, con nuestras ideas, con nuestras culturas, y su forma de vivir hace que nosotros estamos en la alerta porque no estamos acostumbrados. Entonces parece que estamos como en supervivencia. Y muchas veces cuando medimos la parte de la coherencia, eh, obligamos a la parte de la coherencia cardíaca, sí, ¿no? La coherencia, veo que la persona está en supervivencia. Sí que tiene una respiración, que está bien, tiene ese equilibrio, pero su corazón está en supervivencia. Eso significa que está activada y tú hablas con ella como una persona normal. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, si yo siento que el miedo se ha instaurado en Barcelona, o el miedo se ha instaurado en un barrio, en una calle, yo hago una vida normal, pero en el fondo estoy en alerta siempre. Entonces estoy en supervivencia. Claro, Entonces, totalmente. la supervivencia se activa porque siento que algo que puede pasar, que pierdo el control, que no puedo sostener, o también puede pasar porque tengo una parte de los miedos que he vivido que me mantienen en alerta. Cuando yo, por ejemplo, si yo hago cosas contigo y me has fallado 2 o 3 o 4 veces, probablemente mi pensamiento va a ser es que me la vas a volver a dar. Entonces, Claro. aunque me dices, no, que confía en mí, que no te voy a fallar, perfecto, a lo mejor esa no, pero la siguiente, hasta que no pasen diferentes veces, no voy a tener esa confianza contigo, porque la confianza es algo que es muy difícil de ganar, pero muy fácil de perder. Es Y un eso pasa problema. en todo. Y por eso, cuando hablamos del tema del perdón, está siempre lo más difícil, la confianza. Cuando nosotros trabajamos con valores, el valor que nunca se trabaja es la confianza. Porque si no tengo confianza contigo, ya no voy a hacer absolutamente nada. Entonces la confianza siempre es la parte importante de la cual no se cuestiona. Si yo cuestiono la confianza contigo, no hacemos nada. Si tú no tienes confianza con tus clientes o con tus entrevistados, con tu entorno, no vas a hacer absolutamente nada. Porque No, es cierto. hay una base. Entonces, hablaremos de la confianza. La palabra sería, quizás lo que tenemos que hablar es cómo gano, cómo pierdo la confianza. Si soy capaz de ganar confianza hacia una persona, ¿y cómo lo haría? ¿Ser capaz de perdonar para obtener su confianza? ¿O volver a confiar igual? No confiaría en esa persona. Y para perder la confianza en esa persona, ¿qué tipo de perdón debería tener? El perdón emocional, el perdón racional, la parte espiritual, porque la parte espiritual, como es más intangible, bueno, en el fondo todas son intangibles. Claro, el amor es intangible hasta que no se lo pones, no se lo colocas a una persona, ¿no? Si una persona se enamora de ti, el amor es tangible hacia ti, pero cada persona tiene una forma de amor diferente. Es el amor del amor corporal. Y luego, el amor hacia uno mismo. Es decir, ¿yo puedo perder la confianza en mí mismo hacia uno mismo? Pues sí, yo pierdo la confianza en mí mismo hacia uno mismo cuando yo digo, voy a hacer esto y no lo hago. Cuando me propongo un objetivo y no lo cumplo. Claro, es verdad. Entonces, Nunca lo había entonces, pensado de esta manera, pero es cierto. entonces, no tengo confianza en mí mismo porque no soy capaz de cumplir lo que me he prometido a mí mismo. Por eso cuando decimos, yo tengo los propósitos para el año 2025, yo te puedo hablar de mis propósitos de 2018, que son los mismos de este año. Exactamente los No, mismos. ¿Por qué? Porque no cumplí. Claro. Entonces tengo que ser realista. ¿Para qué voy a poner unos propósitos nuevos si tengo propósitos pendientes? Es como comprar algo y tener deudas y vas comprando cosas, pero no te das cuenta que eso no lo has pagado. claro. Ay, José, nunca lo había pensado. Pues Bueno, písatelo, Lourdes, yo písatelo. tengo desde, sí, ponerle que a los 10 años empecé a tener así como metas en mi mente y sí, ponerle que era el año 98. Yo tengo desde el año 98 así como acarreando. No, mira, Ay, Dios mío. mira, fíjate que yo hace unos 8 años más o menos, por el 2018, 2017, hice un quiebre en mi vida, hice un cambio. Lo que llamamos en coaching ontológico un quiebre. Y cuando hice ese quiebre, decidí cumplir gran parte de lo que tenía pensado, ¿no? Es como si hizo un reset. Y llega un momento que haces un reset y en ese reset es como, ¿qué tengo? Es como que tiene un bolso, ¿no? Y vas acumulando cosas. Yo cojo tu bolso y abro tu bolso, tienes un montón de cosas que a lo mejor no sabes ni lo que hay en el bolso. Entonces yo cojo tu bolso y lo vuelco al suelo, ¡paf! Lo vacío entero y te empiezo a preguntar,
esto para que si te das cuenta, a lo mejor, si tienes 50 cosas, a lo mejor quitas 8 cosas. Sí, sí, Y las tienes ahí. Entonces, ¿cómo hacer esa parte del reset? En la parte del perdón pasa lo mismo. De todo esto que cargo encima, que me pesa, ¿qué es lo que estoy dispuesto a perdonar y qué es lo que no estoy dispuesto a perdonar? Y si no voy a perdonar, lo tengo que mirar de otra forma para que no me pese. Y si estoy dispuesto a perdonar, por lo perdono lo suelto. Por llevarlo para no perdonarlo y para que me pese, ya pasamos la parte de sufrimiento, la parte masoquista, la parte de ir aguantando esa parte. Es como decir, necesito que alguien me haga daño para poder y decirle, es que se me hizo daño, que esto me duele, para quejarme. Entonces, si no estoy dispuesto a perdonarlo, voy a cambiar el valor para que no me pese. Una silla, si hay 10 personas, tiene valor, porque solamente hay una silla. Pero si hay 20 sillas y 10 personas, la silla no tiene valor, porque todo el mundo tiene para sentarse. claro, es verdad. Si solamente hay una silla, tiene mucho valor porque si todo el mundo se quiere sentar y te toca el último, ojo, está esperándote 3 o 4 horas, o 5. Entonces, el valor de las cosas se lo damos dependiendo del peso que queremos que tiene. Entonces, a mí me gustaría saber, cuando a la gente le preguntas, qué es, cuando va hacia ese bolso, qué es lo que vas a perdonar y qué es lo que no vas a perdonar. Pues si no lo vas a perdonar, vamos a trabajar la aceptación. Porque habrá que aceptar. Claro, claro. Entonces, yo, por ejemplo, hice una meditación hacia el perdón. ¿Por qué? Porque es importante perdonar. Pero también sé que hay gente que no está dispuesta a perdonar. Y tendría que aceptarlo. Entonces hay que ser tolerante, porque lo que importa a la gente que no vas a perdonar es ser tolerante. Si yo tengo una reunión contigo, o con tu equipo, tú con mi equipo, y yo estoy dispuesto a no perdonarte, pero tengo una reunión, yo mantendré una reunión contigo porque voy a ser tolerante y voy a permitir que estés en la reunión, hablaremos, pero no significa que después de esa reunión no podamos tomar un café. Entonces yo toleraré a esa parte de que si tienes que estar, estarás, pero que no vamos a ir a más. Entonces, es la parte de cómo gestiono, cómo soy capaz de gestionar las emociones cuando estoy con alguien a cual no quiero perdonar. O siento que no me sale perdonarlo. No es que no quiera perdonarlo, es que siento que no me sale perdonarlo porque será muy falso. Y como uno no es falso, no perdona. Pero cuando uno perdona Bueno, falsamente, es un falso perdón. hay que ser honestos con uno mismo y está bien también. Eso también quita carga, el poder ver y ser sincero y sentir y decir, no quiero, no, no es el momento, ahora no lo siento. ¿Por qué tengo que hacerlo si no lo siento? O ¿viste cuando al revés, vos perdonás y la gente te juzga y te dice, ¿cómo pudiste perdonar eso? Bueno, sentí que podía perdonarlo, o sea, lo sentí, lo viví. José, si pudieras decir, vamos a ir cerrando, pero si pudieras decir como esos beneficios que tiene perdonar, ¿cuáles dirías que son? Hombre, mira, si el perdón emocional te da el beneficio de que sueltas la carga emocional, te permite avanzar y no hace falta que el otro lo reconozca, que no lo reconozca, no importa que tú estés de acuerdo o que no estés de acuerdo. Yo perdono esa parte y aunque tú seas lo contrario, no pasa nada. Yo me siento libre porque yo me he quitado mi carga. Y eso es una parte que está súper bien. Luego dices, en la parte racional, ¿no? ¿Cómo perdono esa parte racional? Pues nada, la parte racional uno la perdona porque entiende que la otra persona actuó o desde la ignorancia o actúa desde algo que le ha pasado y no lo justifico, pero pienso, lo he hecho por esto. Pues no pasa nada. Lo hice porque en aquel motivo, en aquel momento, sentía que era lo que tenía que hacer. Es como cuando tú dices, mi madre me quería o no me quería. Tu madre te quería de la forma que te supo querer en aquel momento. Claro, Pero posiblemente ahora lo haría de forma diferente. Y tú estás jugando a tu madre desde el momento actual, pero no desde el momento que ya lo generó. Entonces tú tienes que pensar qué le pasaba a tu madre o a tu padre en aquel momento para que se comportara así. Y a lo mejor era el entorno que tenía o las circunstancias que tenían, porque es muy fácil verlo 30 o 40 años atrás. Pero hay que ponerse en la misma situación. Tú cuando hablas con tu hijo y tu hijo te explica y tú le juzgas desde tu experiencia. Si tú tienes 40, 50 años, le juzgas desde esa parte, pero tu hijo te lo está haciendo de una experiencia de 10 años, 8 años, o 12 años. No tiene esa vida que tú has tenido. No te pones en claro, su lugar. es verdad. Entonces, no puedes entenderlo
Entonces tu hijo te dirá, mamá, es que no me entiendes. Y te dirá, ¿cómo que te entiendo? No me entiendes porque lo está viendo desde su lugar. Y tú lo ves diciendo, esto ya lo he vivido yo, esto ya lo he pasado, pero él no, le tienes que enseñar a que lo haga. Claro, hay un primer momento en el que se van a equivocar probablemente. Y el perdón también es sano, Claro. porque si no, no hay amor a veces. O sea, hay Luego niños, tienes obviamente. sí, luego tienes la parte del perdón espiritual. Pues es dejar los sentimientos. Es que hay cosas sin explicación. Entonces la gente me dice, ¿y por qué Dios permite esto? Bueno, porque Dios te dio libre albedrío para hacerlo. Dios es Dios. Dios es ¿Cómo? Dios. Dios es Dios, digo, no, no podemos jugar, Dios es Dios. Entonces, claro, Él te dio un libre albedrío, Él entregó a su hijo y lo sacrificó para que nos salvaran a todos. Es decir, que tenemos muchos pensamientos. La gente me dice, José, pero tú crees en Dios y no lo has visto nunca. Digo, bueno, también creo en el amor, tampoco lo he visto nunca el amor. El amor no es tangible. El amor es tangible si me enamoro de ti, o me enamoro de ti, o me enamoro de ti. Pero el amor si no lo puedes tocar. ¿Me entiendes? Tú no puedes Claro, tocar el amor. Y la realidad es verdad, tampoco la puedes tocar. La puedes sentir, pero no la puedes tocar. Entonces, es verdad. Dios es un sentimiento que tienes ahí. Por eso es que aquí tendríamos mucho que hablar y aquí hablaremos de todo, quizás más de metafísica, que tampoco está mal. Un tiempo podemos hablar de la parte de metafísica, que es, es un tema que me gusta y yo me inicié hace muchos años en metafísica. Fue una de las cosas bueno, me hicieron pensar, ¿no? Luego la parte más importante es perdonarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, porque cometemos errores, porque tomamos situaciones. Y lo que yo he tomado, lo que he hecho, no me tengo por qué fustigar. Porque si lo hice en ese momento fue por algo. Todas las acciones, todo pensamiento lleva una acción que en un momento es necesario. Cuando yo compro este agua y tengo aquí, y dices que me he comprado esta botella de agua y me arrepiento, pues mejor me la compré porque tenía sed y era lo único que había. O de las acciones que podía coger, cogí esa. Y hay otras aguas mejores o peores. Sí, pero era esa opción. Entonces, tengo que ver en el momento que lo hice y el por qué lo hice. Entenderlo, simplemente es entenderlo. Porque me daré cuenta que quizás no lo hice mal. Con las herramientas que en ese momento fue como lo hice y no está mal. Es Totalmente, decir, que totalmente. me libera el poder saber el por qué hago las cosas. Si me paro a mirar esta habitación, como la tengo, miro lo que tengo en cada habitación, pues tengo esas lámparas que me las compré, que me encantan, o tengo aquí aceites esenciales. Cada cosa que tengo, la tengo por algo, la he comprado por algo. En algún momento decidí que eso estaba bien. Yo me he comprado camisas que cuando me las compré me parecían chulísimas. Y a las 2 semanas, cuando me la he puesto, he pensado, vaya porquería de camisa me he comprado. Y me la he Bueno, pero comprado eso no yo. pasa a todos, José, eso no pasa a todos, tranquilo. Entonces hay que dar cuenta que yo compré la camisa en un estado emocional que quizás no era el mejor para mí. Pero para comprarme esa camisa me tuvo que pasar algo. Y fíjate, y a lo mejor es una camisa que te pueda costar 90, 100 euros, lo que te cueste, no importa. Pero es un dinero. Un dinero de algo que a lo mejor luego ya no te pones y tampoco puedes cambiar. Y cuando te la pones dices, pues se me queda horrible. ¿Qué me pasó en ese momento para comprarme eso? Pues depende mucho del estado de ánimo de cómo esté. El Sí, otro día estuve en Sitges. Ayer estuve en Sitges, ayer. Estuve en Sitges. Sitges es un pueblo muy bonito que está cerca de Barcelona. Si un día vienes de sí, Argentina a Sitges, bueno, pues ya te llevaré a un sitio que venden patatas fritas de bolsa, sí. especiales, son de bolsa, de sabores, ¿no? Entonces, que esto es muy tacaño. Y estuve ahí en Sitges y me estoy probando unas americanas que me encantaron. Sí. Una de color verde, otra de color granate, y me encantaron. Y entonces pensé, voy a volver a Sitges a comprarme esas americanas. Y cuando vuelva a comprármelas, que no eres solo a comprármelas, porque no quiero cometer el error de comprar algo que tal, ¿no? Dices, a ver si me siguen gustando, porque una americana era como el verde que tú llevas, Pero como cuál, como este o como este. como el interior. Este. Sí, exacto. Era del mismo tono. Entonces pensé, me gusta, pero claro, tengo que volver a ver y a mirarlo. Entonces, ¿en qué estado emocional te lo compras? Claro, yo ayer estaba súper feliz. Y a lo mejor todo me gustaba, porque todo me gustó lo que hay allí. Pero a lo mejor voy un día más normal y pienso, no, esto es muy serio para mí. ¿O no?
Claro, porque Qué tú buscas el equilibrio y se busca a través de la ropa el equilibrio de la persona. Claro, es bueno, es cierto. Bueno, así estamos también cuando actuamos, ¿no? Digo, las cosas que hacemos y cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Muchas veces decimos, si me hubiera agarrado hoy a la mañana no habría reaccionado así de mal, pero durante el día me pasó todo esto y fui súper bruta como le respondí, estuve súper mal. Le voy a pedir perdón, ¿no? Volviendo al tema del perdón, pero bueno, es una realidad. Reaccionamos como estamos emocionalmente muchas veces, bajo ese dominio. José, tenemos que ir cerrando, o sea, no sé ni qué hora es, pero creo que pasó un montón y a veces Instagram nos vuela Son al vivo y ese miedo me da. son las 7:05. Ah, Las bueno, 19:05. estamos perfectos. Contale a la gente con qué estás para que se apunten si tenés cursos, talleres, máster. No sé si estás con algún retiro, sé que hiciste un retiro hace poco, tus sesiones privadas. Contales un poco qué tenés activo para quien quiera, obviamente, poder sumarse. Mira, de retiro mantenemos uno para más adelante, para septiembre. Sí, Montaremos un retiro, en octubre montaremos un retiro que estoy súper emocionado. Estoy tan emocionado que no me cabe en mi mente la emoción que tengo de ese retiro. sí, Es así, sí, sí. Luego, en 2 semanas, 3 semanas, estamos en el Magic. Voy a presentar unos casos uno sobre el dolor de la fibromialgia Sí, y uno sobre una neuropatía. Y si puedo presentar uno sobre el tema del útero, lo estoy sí, sí. preparando y estoy súper contento por hacer partes. En la semana que viene Humberto a hacer un taller aquí a Sabadell, de que se quiere Sí. apuntar el fin de semana. Humberto, no es Humberto Tocci, que la gente no se piense que es un No, Humberto cantante. Barreiro. Humberto Humberto Barreiro, que Barreiro. también se cuenta muy seguido. Sí, 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 sí. y luego tenemos otro taller de unas chicas que montan un taller de tipo bioenergética estética, que, bueno, que es súper chulo, que también se hace en fin de semana, o creo que es un sábado por completo. Yo hago los talleres de María Magdalena y estoy súper contento. Hicimos un taller de canalización la semana pasada, que nos pasó algo muy curioso. En el taller de canalización habíamos unas 26 personas, bueno, 28, contando conmigo con la canalizadora, y puse unos Un micrófonos montón. para grabar toda la sesión, micrófonos profesionales que no fallan en la vida, pues, Sí. pues fallaron, no grabaron nada. Pongo los micrófonos, Bueno, por algo era un mensaje para la gente que estaba ahí, seguramente. Para los 28 que estaban ahí. eran los micrófonos que estoy utilizando aquí contigo. Pongo el botecito rojo que se pone, entonces graba directamente interno en el micrófono. Son de una casa bastante conocida, de ámbito profesional. Sí. Y cuando los pongo a grabar, veo que están grabando, perfecto. Empezamos la sesión. Y cuando me piden las grabaciones que voy a pasarlas para pasar la grabación, no hay nada grabado. Entonces, esto ya me ha pasado cuando se hacen canalizaciones de alto nivel. eh, Son cosas que pueden pasar. A veces se me han grabado las cámaras en negro, no se ve la imagen. Esto pasa. Pues no se me grabaron los micrófonos. Y estoy no como enfadado, pero bueno, me he perdonado a mí mismo porque yo no puedo hacer nada. Es un error, un No, error no, personas que no no, es técnico, ¿qué se le va a hacer? que no ha grabado y ya está. Entonces pienso, me dice, hostia, me enfadé, pero pensé, José, yo no puedo hacer nada. Entonces, lo de los perdones que hablamos es de perdonar a uno mismo, pues ya está, pues no ha pasado nada. Perdona a uno mismo y perdón espiritual, ¿no? Pero no pasa nada, pues lo volvemos a repetir, porque la gente me está volviendo de volver a repetir otra sesión igual, y lo haremos. Y no pasa absolutamente nada, pues hacemos esa parte y ya está. Y se vuelve a repetir, y tan pancho. Y no me he preocupado por nada. ¿Por qué? Porque no me tengo que preocupar por cosas que yo no puedo cambiar. Yo puedo cambiar, por ejemplo, esta noche me voy a cenar a un sitio muy especial, que las condiciones del sitio pone vestir con ropa elegante. No, Lo pone José, así, ¿eh? no te lleve ninguna camisa muy colorida, ¿eh? No, Bien serio, sí, no. está bien. Voy a ir escueto, pero sobrio de vestimenta, ¿no? Y claro, pues me voy a escuchar jazz, que me apetece muchísimo. Ah, Entonces, pues claro, entonces he visto que, pues yo digo, pues ya me he comprado para mis rizos, que no se me desordenen los rizos, es decir, que busco toda esa parte del equilibrio y por toda esa parte de cómo estoy, ¿no? Entonces, mañana tengo una formación por la mañana que trabajo la biología del ser, que es el tema de las enfermedades en el cuerpo, sí, y ya he avisado a las personas que vienen, digo, va a venir un maniquí, que vamos a trabajar un tema de fibromialgia. Y vamos a trabajar esa parte, ¿no? Con la persona directamente en el cuerpo. Y vamos a trabajar en camilla y toda esa parte, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, entonces,
estoy ahí bueno, bien, Dolores, bien, feliz, contento, sereno, sereno. Bueno, Si yo gritara mucho agudo, pues sería sireno, pero no soy sireno, soy sereno. siempre con los chistes, José. Bueno, José, contale a la gente dónde te pueden contactar, ¿sí? El número de WhatsApp, que vos lo decís mucho mejor que yo. Yo solo voy a decir tu Instagram, que es @sabadelaactiva. Ahí pueden seguirlo. Igual también pueden entrar en la página web, que es sabadelsalud.com, donde pueden sumarse al máster y a otros eventos que José realiza, y van actualizando toda la información ahí de las actividades que hacen. José, menciona el número de WhatsApp. Sí, el número de WhatsApp es +34, que es el país, el número de país, y luego es el 617-927423, es 617-927423, es 617-927423, 617-927423. Te lo he dicho en la parte dual, aquí arriba y abajo, y en todas partes. De muchas maneras distintas. Igual, no se preocupen si lo entendieron o no, porque lo van a tener en el caption ahora cuando cierre el video, así que no hay problema. José, te dejo la pantalla para que te despidas del público y agradecerte, como siempre, obviamente, que estés en Frecuencia TV, y también agradecerte públicamente porque de veras le corrí como 5 veces la fecha a José. Yo quería hacer la fecha, venimos hace 2 semanas moviéndola por el tema de la laringitis que tuve, y a mí no me gusta correr la fecha, soy muy estructurada, soy muy puntual, me encanta respetar lo que acordamos, pero bueno, fue un evento como de fuerza mayor porque no tenía voz. Le voy a contar a la gente que está del otro lado, que no lo saben, pero nunca se enteraron, yo me quedé absolutamente muda y bueno, hubo un proceso de recuperación, así que... Pues, No, ¿viste? yo, Yo pongo el ejemplo, José, perdón, de La Sirenita, ¿viste? La película, esta famosa película de Disney que le quitan la voz. Bueno, yo un día me despierto y estaba así, no podía hablar. Yo dije, ¿quién se robó mi voz? Mi voz no es tan linda para que se la roben, pero bueno, alguien se la había robado. pues Hubo que mira, recuperar. fíjate lo que tú cuentas, ¿no? Ayer iba a ir a la playa y contesto a una, digo, mira, que me voy a la playa y tal, y me dice, pero si está nublado. Digo, y yo le contesté, digo, cuando uno brilla no le hace falta el sol. Eso fue lo Claro, que es contesté. verdad. Así es la vida. Ent- Entonces, a mí, yo la verdad, acepto todas tus disculpas que me has dado. Yo realmente, cuando estaba afónica era cuando más me gustaba hacer la entrevista a Dolores, porque me di cuenta que podía hablar yo Porque completamente no la hora. podía interrumpir, pero no podía ni aperturar una entrevista. Imagínense que iba a hacer lenguaje así de señas para Fíjate, entrar. No, no. fíjate que yo ensayé la voz de preguntarme con un tono de voz diferente y contestarme con un tono de voz normal. Me dije, yo me preparé mi propia pregunta y mi propia respuesta. Pero dice, así, la gente más o menos pensará que tú solo tienes que vocalizar y yo hacía como el gesto, ¿no? Como un doblaje. Eso un día lo tenemos que No. practicar, el doblaje. Hacer un doblaje ahí en directo, que tú mueves los labios y yo cambio la voz, ¿eh? A ver qué pasaría. Me pongo así, que no sepa que soy yo. Ay, me hace reír, José. Bueno, gracias a Dios ya estoy bien, ya pudimos hacerla. José, te dejo la pantalla para que te despidas del público que está del otro lado. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por todo este tiempo que nos dedicáis. Gracias a ti, Dolores, por siempre darme esta oportunidad de estar en tu canal. Para mí es un placer estar en tu canal. A todos los oyentes que nos escuchan, pues si necesitas algo que os pueda ayudar, perfecto. Si no, en el canal de Dolores encontraréis personas muy interesantes que os van a también poder ayudar. Así que, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, José, gracias a todos los que están del otro lado. Ya saben, dejen un me gusta, dejen un comentario, compártanlo. Y bueno, a hacer este proceso de perdón, ¿sí? Hoy dejamos un montón de recomendaciones, de claves, de todo para que puedan liberarse un poquito de esas cargas. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Nos vemos.